Queremos dar gracias a Dios, bendecir a cada uno de ustedes que hoy se encuentran aquí acompañándonos. Son más que vencedores y no es solo una simple palabra, es una acción, porque si viniste fue porque pudiste vencer. Y damos gracias a Dios por eso. Queremos también bendecir a aquellos que nos acompañan por medio de la transmisión. Bendecimos tu vida, te damos gracias por acompañarnos, por ser parte de esta casa de familia y queremos pedirte que puedas empezar a compartir este mensaje que viene del corazón del Padre para que pueda traer vida en aquellos que quizás no lo conocen o aquellos que quizás se han enfriado. Te pedimos que pueda ser ese Jesús en la vida de otro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos valientes. Valientes, caramba. Como el del verano que se derrite con chocolate, ¿no? Y la cara de contento que tiene. La lluvia nos mata. Hay muchas frases, como dije el otro día. Vamos a ver dónde están relacionadas con la gracia inmerecida. Hay cosas que se dicen sin fundamento, a veces o desconociendo el fundamento. Y esta es una vida de hace muchísimos años, ¿no? Se ha acelerado esto. Una vida de méritos. A ver quién hace méritos para tal cosa, a ver quién hace méritos para tal otra cosa. Y según la circunstancia, otro dice, bueno, la vida me trató así. O qué mal he hecho yo. Qué mal he hecho yo que para que la vida me trate de esta manera. O yo no me merezco esto. Entonces estamos hablando de que hay un causante entonces. Y le ponemos el nombre la vida. Sin reparar qué exactamente estamos diciendo. Si yo no soy el causante de lo que me está pasando, alguien es el causante. La vida. Y la vida te hace pasar, o me hace pasar por víctima. Pero resulta que, y no estoy diciendo que no haya injusticia, ¿no? Las hay. Pero acá lo que me estoy refiriendo es cómo vamos a llegar a la gracia de Dios. Pastor, ya llegamos, estamos aquí. No. Vamos a ir a la gracia de Dios, a la esencia de la gracia de Dios. Entonces, no reparamos mayormente, no prestamos atención, simplemente largamos frases porque las frases dicen y porque la costumbre de decirlas, porque son así, y no reparamos en decirlas. ¿Qué significa? La vida me trató así, la vida esto, la vida aquello, la vida es la vida. ¿Y realmente qué es la vida? ¿Y realmente quién es la vida? Entonces siempre la vida la queremos enmarcar en todo lo que nos rodea, ¿sí? Personas, objetos, o todo junto, o situaciones que se dan funcionalmente o que dejan de pasar, o en fin, la vida. Como que con la vida tratamos de rellenar lo que no tiene relleno. Tratamos de acallar un poco cómo me estoy sintiendo, la situación que estoy pasando. Y, como dije, mayormente es como víctima, ¿no? La vida me trató así, fui criado así, y bueno, ¿o qué hice para merecerme todo esto? ¿Qué hice para merecer la suegra? ¿Qué hice para tener o dejar de tener? Ni hiciste ni dejaste de ser. Es una cuestión de entendimiento de las cosas. Para entonces darle la aplicación y que cuando tienen la aplicación correcta, ahora entiendo, en vez de decir frases que no van a conducir nada más que a hacer perder el tiempo, porque son frases que te hacen perder el tiempo, no te ubican en la solución. Jesús dejó establecido cómo son las cosas. Si fuéramos a la palabra de Dios como tenemos que ir a la palabra, que a veces vamos a cualquier otra fuente, menos a la palabra de Dios, o vamos ya cuando de última para ver si allá sacamos el horóscopo de la palabra de Dios nos dice algo que nos ayude, vamos de última. Si fuéramos de lleno a la sabiduría de Dios, dejaríamos de decir un montón de frases trilladas que no sirven absolutamente para nada, no edifican, no dan solución, simplemente son muchas veces
muletas en las que apoyarme, porque muchos son lamentos, muchos son cosas como lamentos y otra cosa no es decir que o pasar por víctima. ¿Cuántos han escuchado tango alguna vez? ¿Usted quiere ver lamento? ¿Usted quiere escuchar lamento? Escuche un tango. Escuche un tango. Por eso muchos viven del tango. Su vida es un tango. Se viven lamentando. Pero nunca apuntan a la solución. Nunca apuntan a la solución. Buscan que otro tenga la culpa, que otro, que se fue con otra, que vino el otro, que perdí esto, que se me fue aquello. Entonces Jesús nos ubica en su gracia. ¿Y por qué su gracia es inmerecida? Entonces, antes de hablar de la gracia y por qué la gracia es inmerecida y por qué todos estos dichos, que ahora usted va a entender por qué todos estos dichos no tienen pie ni cabeza, para los que no temen a Dios, para los que no conocen al Señor, sí, por ahí se agarran de eso, como la frase que dije el otro día, el buey solo bien se lama. ¿Y para los hijos de Dios qué? Yo últimamente, los últimos días, no sé a cuántas personas hablando les he dicho, bueno, tenés este problema, tenés esta crisis, tenés esto. Entonces, decime una cosa, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué? ¿Para qué Cristo fue a la cruz? ¿Para qué pagó lo que pagó? ¿Para que vos me estés hablando y diciéndome ese tipo de cosas? No tenés solución, porque entonces Cristo, que vino a traer una solución, no lo crees en tu vida. Repito, para el que no teme a Dios, para el que no conoce la salvación, no tiene idea de dónde está parado en su vida, está bien, por ahí utiliza eso porque necesita algo para callar su conciencia. Pero vos y yo, hijos de Dios, ¿qué? ¿Cuál es? Así que, como dije el otro día, vamos a vivir de refranes, vamos a vivir de dichos y no dichos para justificar un estilo de vida que el Señor dijo que esa no es la vida que nos llamó a vivir. Y ahí hay un elemento que lo repetiré hasta el cansancio, hasta ver que se toma en serio. Los días, las semanas, los meses y los años no se detienen, siguen pasando y yo estoy en el mismo lugar, con la misma dolencia, con la misma situación, con la misma crisis, que le cambié el rótulo, le cambié el formato, cambió la historia, pero sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es la fuente de autoridad para mi vida, es cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios fuera la fuente de autoridad para mi vida, muchas cosas que nos suceden no deberían suceder y otras sí se desatarían y comenzarían a acontecer. El Señor tiene que lidiar con nosotros todos los días. Nuestras raíces profundas en el alma están atadas todavía al pecado. ¿Fuimos libres? Sí, pero todavía nuestra naturaleza humana carnal todavía lucha, todavía pelea. ¿Por qué? Por quedarse con aquello en el que se inició. Por eso muchas de las palabras que Dios habla nos pasan, entran por acá, nos salen por acá, o directamente nos resbalan. Pero queremos la gracia de Dios. Vamos a ver qué es la gracia de Dios, pero para eso tenemos que ubicarnos para que la gracia de Dios y entendamos por qué es inmerecida. Porque mucha gente, también otra de las cosas que dicen, bueno, es como que Dios me debe. Si Dios se dio, bueno, Dios me debe. Hacemos que Dios sea un deudor nuestro y no nosotros hacia Él. O sea que el que me creó, me formó, ese me debe. Yo a Él no le debo nada, Dios me debe a mí. Entonces necesitamos conocer cuál era nuestra condición para que entonces la gracia pueda ser entendida y pueda ser manifestada y no simplemente ser una frase. Señor, tu gracia, ¿qué es la gracia al fin y al cabo? ¿Qué es? ¿Y por qué donde está la gracia? Canto de la gracia, hablo de la gracia, leo de la gracia, hasta la iglesia llama la gracia. ¿Y dónde está? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 2 y vamos a leerlo atentamente, sin correr, del verso 1 hasta el verso 10. Y usted va a entender por qué, vamos a entender, por qué nosotros recibimos una gracia que no merecemos. Estos versículos nos van a ubicar en nuestra condición pasada, presente y futura. Pero ¿cómo? Si, ahora a ver, ¿por qué futura? ¿Por qué? Para que la gracia de Dios pueda ser manifestada y entendamos que es, primero tenemos que entender el por qué es inmerecida. Y acá lo vamos a ver. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y
pecado. Partamos de esa base. Acuérdense, la idea de esto esta noche es que vos te vayas a casa con una revelación fresca y nueva de lo que es la gracia de Dios. Pero también dónde estabas parado, dónde estoy parado y dónde voy a estar como persona, ¿no? Como persona en mi interior. Estábamos muertos. Conocemos a Cristo, nos viene el mensaje del Evangelio, nos arrepentimos, entendimos, nos dio vida. Ahí la vida que nos dio, que nace en nosotros, es la opuesta. No teníamos, estábamos muertos espiritualmente, pero ahora tenemos vida espiritual porque no sabíamos ni siquiera que existía. Vamos a partir de esa base. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. En los cuales, delitos y pecados, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y si, ¿por qué dice así, pastor? Porque usted dice que futuro también. Porque si el Señor nos soltara 1 milímetro a nuestra naturaleza humana, caíamos en ese pozo otra vez, sin duda alguna. Porque la naturaleza nos va a llevar al mismo sitio. ¿Por qué cuando un cristiano se aparta del Señor, que no me guste ninguna de las dos frases, se va de cabeza para el otro? Ah, ¿te acordás aquel? Estaba sirviendo, y mirá dónde está metido, mirá, está peor que antes. Claro, porque eso estaba vigente todavía. Y cuando lo que nos protege, que es la gracia inmerecida, desaparece, ¿qué es lo que aparece? Esta naturaleza. No se olviden que el Señor habla de que nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Cubiertos. El Señor cuando ve la sangre de Jesús derramada por nosotros, los pecados están abajo, están cubiertos. Pero mientras estemos vivos, la naturaleza de pecado está viva. Por eso, cuando vos o a mí nos pisan un callo, sale el rosario, ¿verdad? Usted no dice, gloria a Dios, amén, me pisaron, bendito sea el Señor. Usted no dice eso. ¿O sí? Acá muchos espirituales sí, seguramente alaban a Dios. Bueno, ¿por qué está en la naturaleza? Ahora, no justifique mañana 4 barbaridades porque el pastor dijo que tenemos la naturaleza. Si usted la quiere sacar y reflotarla de vuelta, esa es otra historia. Siguiendo la corriente de este mundo, está describiendo nuestra condición. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también algunos de nosotros, ¿perdón? No veo bien, perdón. Ah, todos nosotros, está bien. Cuando estés en consejería conmigo te voy a hacer acordar. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Después, esto está hablando después que ya fuimos resucitados por Cristo a la vida espiritual. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, porque éramos por naturaleza hijos de ira, no hijos de Dios, hijos de ira. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Acá está hablando entre los que son y los que no son hijos de Dios. Cuando usted agarre a uno y dice, es un hijo de ira, no le vaya a decir eso, ¿no? Pero usted va a entender ahora que usted y yo también éramos igual. Pero Dios, y este es el centro de la historia, este es el centro de la revelación, es el resumen de nuestra condición, esta es la bisagra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún nos amó cuando, aún estando nosotros muertos. Otra vez repite, muertos en pecado, nos dio vida. Resucitamos de una vida natural, carnal, a una vida del espíritu que no sabíamos que existía. Nuestro espíritu despierta y comienza a tener hambre, ¿sí? Porque cuando Jesús resucitó a aquella nena, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que resucita a la nena. ¿Qué fue lo primero que darle de comer? Cuando, ahí hay dos enseñanzas, pero una queda que cuando nosotros venimos a la vida, habíamos estado sin comer durante todos esos años. Despertamos a la vida, lo primero que tenemos es hambre de Dios.
La persona que está en el primer amor, lo primero que quiere es aprender y orar y buscar al Señor, que después lo pierde. Después que se llenó y está pipón, ya no ora tanto, ya no lee tanto, ya no estudia la palabra, ya viene de vez en cuando. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, decir por gracia. Por gracia. Somos salvos. Somos salvos. Soy salvo. Y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó. Ahí nos ubica donde estamos ahora, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero pastor, yo estoy sentado acá, mi cola está en la silla. Pero tu espíritu ¿dónde está? ¿Y el mío dónde está? En lugares de gobierno, en lugares de autoridad, sentado a la diestra. Hola, ¿estás acá? No. El espíritu resucitado está en esa relación con Dios que nadie la puede cortar, a menos que nosotros la cortamos. Estamos sentados, nos está ubicando en una posición que nos debería acompañar el resto de nuestras vidas. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ahí está el futuro, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Y repite de vuelta, porque por gracia. ¿Por qué? Soy salvo por medio de la, no dice por medio de los méritos, no dice por la vida que yo llevé o que no llevé, no dice por la injusticia, yo me merezco el cielo, yo me he ganado el cielo, entonces Cristo ¿para qué lo quiero? Si total lo puedo, yo haciendo bien, yo le hago el bien a todo el mundo, pastor, yo me era el siervo, yo le hago el bien a todo el mundo, pero ese es el evangelio del demonio. De Cristo no interviene, ninguna menos. Y esto no es de ustedes, porque es un regalo. La palabra don significa regalo, es un regalo de Dios. La salvación por medio de la fe, que no es nuestra fe, sino la fe que Dios activa a nosotros para poder creer, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo, no es por méritos. No es por esfuerzo humano, no es por capacidades, no es por habilidades, ni talento, ni nada. Es por gracia, por fe. La gracia que Dios nos da activa esa fe que ya Dios colocó también, una medida de fe, automáticamente me ubica en presente y para adelante. Porque el pasado, si se murió, se murió. Lo que el problema que hacemos es que tenemos el pasado al presente. Entonces seguimos muertos. Estamos vivos, estamos muertos. No por obras, no por hacer. Porque si yo hago más que el otro, ¿sí? Porque a mí me tiene que ver, yo hago tantas cosas en la iglesia, pastor. Yo estoy hace tiempo haciendo cosas en la iglesia y nadie me ve. ¿Cómo que no? ¿Y Dios no te ve? Y si Dios te quisiera levantar y Dios entendió que es el momento de posicionarte en otro nivel, ¿te hubiera levantado? ¿Por qué no puede? Esto es puesto capítulo. Se van a quedar con las ganas. Para que nadie se... Y ahora vamos a entrar a leer un caso en particular. Para que nadie se... Gloriarse, ¿qué es? Es que se le rompen los botones y todas esas cosas. ¿Por qué? Dice, ahora dice ¿por qué? El resumen de todos los 9 versículos anteriores. Porque somos hechura suya. ¿Cuántos han hecho alguna prenda a mano? O lo que sea a mano. Hechura, es hecho a mano, artesanalmente. Tú y yo somos artesanalmente hechos por el Espíritu Santo. ¿No? El Señor no hizo ya una máquina de hacer creyente y los largaba para la tierra. Aguanta la panza aquella, aguanta aquella panza, aguanta aquella otra panza. No. Artesanalmente fuimos creados por Dios. Como decía David, el Señor conoce todos los órganos de mi interior, porque los hizo, los creó. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Tú y yo fuimos creados. ¿Cuántos años tenés?
Si fui creado antes de la fundación del mundo, que todavía no me mandó para acá, yo ya existía y vos existías también. Alegrate, ya existía de antes. En la mente de Dios, sí. Lo que Dios hizo fue crear un cuerpo, introducirlo ahí y mandar a tomar. Salí por allá y te mandé. Nunca nos dado el humor a la creación. Fuimos creados en Cristo Jesús para vivir como se me antoje, según mi criterio. Fuimos creados para buenas obras, pero no esas obras de méritos. Vamos a hacer mérito. Voy a hacer para que el pastor me vea, la pastora me vea, así mañana me den un micrófono. ¿Querés que te compre un micrófono? Encantado te compro un micrófono y te paro en la esquina y te aplica el evangelio ahí. ¿Te gusta el micrófono? Te compramos un micrófono, el mejor que haya, si vas a predicar el evangelio. Las cuales Dios preparó de antemano, no son obras cualquiera. Entonces, eso va surgiendo, las obras esas van surgiendo en la medida de que yo me ubico dónde soy, quién soy y para qué soy. Que no soy un resultado de la vida, un resultado de las circunstancias. Y no sé ni por qué estoy aquí. Y mire todo lo que me pasó, y me sigue pasando, pastor. Y yo busco a Cristo en la vida de esa persona, porque ahí dice, ¿no? En Cristo, no la encuentro. Claro que va a seguir pasando igual o peor todavía. Acá lo define súper claro. Fuimos creados adentro del Señor, con un propósito, otra vez, aunque no está la palabra propósito, y habla para buenas obras. La primera buena obra es expandir el Evangelio, que son buenas noticias de Dios para salvación al mundo. Ubíquese. Las cuales Dios preparó. Dios no inventa. Dios lo tiene todito preparado. Dios, como digo siempre, no pone parches. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Para que andemos. Movimiento, andar, seguir. Es una vida de acción, no es una vida de cola con silla, ni es una vida de méritos, ni nada que se le parezca. No es una vida de víctima, de andar dando lástima. Voy a la iglesia, que nadie piensa, voy a la iglesia para que me tenga lástima. No, viene con la actitud de que se le tenga lástima. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué expone? No es que no haya que hacerlo. Expone todas sus crisis 40 veces, pero nunca tenga palabra de esperanza. Usted habla y vive hablando de la crisis, del problema. Está bien que es necesario. Pero ¿y entonces? ¿Dónde le da lugar en tu mente a la esperanza? ¿Cuándo le da lugar en tu mente que la palabra de Dios y esa gracia inmerecida se active en tu vida y te dice, mirá, yo no te llamé a la vida para vivir así, te llamé para vivir de esta manera, para que buenas obras actúen en vos y a través de vos, pero no le damos espacio. Y dale con la crisis, dale, me peleé con este, me enojé con el otro, y no tengo esto, y me faltó lo otro. ¿Y cuándo le vas a dar lugar al Señor en tu mente? ¿Cuándo? Entonces, tenemos que usar lo que usa el mundo. La lástima, pobrecito de yo, pobrecita de yo, la crítica, el murmurar, la falta de perdón, todo eso comienza a aflorar, porque no hay esperanza. Esto de la esperanza, si yo no lo quiero, pues entonces tengo que justificarlo por algún lado y sustituir la esperanza con la desesperanza. Y reafirmo y contrarreafirmo la desesperanza. Yo que riquísimo, no pasa nada, y hace tiempo que voy, sigo igual o sigo peor. Y vos buscas en esa persona que habla así a Cristo, no lo encontrás. No lo encontrás. Lo que sí encontrás es más rebeldía que antes, más falta de perdón que antes, más bronca. Servido, muerto otra vez en delitos y pecados. Otra vez nació, resucitó, perdón, y ahora volvió a morir otra vez. El pecado, con su poder, lo volvió a cautivar. Jesús lo había hecho libre y había abierto la mano.
el entendimiento. Ahora tuvo un tiempito por ahí de entusiasmo y andaba acá adelante del altar todos los días y guau, pero se le terminó el entusiasmo, nunca tuvo una conversión verdadera, no se ubicó en esto y entonces tiene que volver a... Jesús no lo enseñó con estas palabras un poquito más duras, ¿no? Comparó a gente así con los chanchitos. Que agarre un chanchito, lávelo, báñelo, perfúmelo y suéltelo. Hablando de la naturaleza humana, Jesús estaba enseñando, ¿a dónde va el chanchito? Lo dijo clarito, a revolcarse, güey. Porque esa es su naturaleza. Si el Señor, cuando nosotros nos apartamos del Señor, o el Señor nos dejara por un instante, ¿dónde vamos? Pero mirá, vamos, yo lo he dicho tantas veces, vamos de vuelta ahí y no seguimos ni pa' chancho. Porque ya no hay una conciencia que nos está reclamando que no tenemos que estar ahí, pero la naturaleza humana dice que le gusta, pero no sirve ni para pecar. No hay ningún niño, ¿no? Niño, bueno, voy a decir algo entre adultos. ¿Me deja? Y usted se calla. Una vez, un cristiano, o alguien llamado cristiano, que fue con una dama a un lugar, utilice su imaginación. Uy, había menores acá. Bueno, resultó ser que no pasó nada. Y se rebordea con los pensamientos. ¿Por qué? El Espíritu de Dios estaba ahí. Él se puso a llorar y lloró amargamente. Y salió corriendo en paño menor para afuera. No le importó nada. La convicción de pecado que él volvió a recibir. Hoy es un siervo de Dios. Hoy es un siervo de Dios. Eso fue tan fuerte, marcó la vida de él, marcó la vida de toda una congregación de la que él tuvo después, porque estaba basado en su testimonio, en esa experiencia de vida. Él ministraba con una unción sobre eso muy fuerte, muy fuerte. Repito, cuando uno se aparta, no sirve ni para pecar, porque ni disfruta lo que hace, porque el Espíritu Santo está allí. Él está entristecido, pero él está allí. Y lo que busca es volver a resucitar a la persona y traerla a la vida otra vez. Es una esperanza. La gracia inmerecida. Ya el Señor acá en este pasaje de Efesios nos ubicó cómo seríamos, cómo éramos, cómo seríamos, y como dije futuro, cómo podemos llegar a ser si nos apartamos del Señor. ¿En qué condición vamos a quedar? Pero vamos a quedarnos con lo que Dios quiere que seamos hoy. Y en algunos casos en particular, medida más, medida menos, diferente para uno para otro. Dios tiene que a veces permitir algunas cosas en nuestras vidas. Yo le voy a dar un testimonio personal. Hoy seguramente no hay tiempo para terminar esto, pero quiero leerte en 2 Corintios capítulo 12, de una experiencia, el verso 7, que el apóstol Pablo tuvo, que no le fue dado hasta el día de hoy, no le fue dado a nadie tener esa experiencia. Él fue llevado al cielo, al tercer cielo, a la mismísima presencia de Dios. Él estuvo en el paraíso. Y él escuchó y vio cosas, dice, que no le he dado al hombre todavía, no es el momento todavía de que ningún hombre, un ser humano todavía, con naturaleza pecadora, poderlas expresar. Entonces Pablo, como buen judío que era, Dios, conociéndolo, tuvo que utilizar un mecanismo, porque él lo dice, para que la grandeza de las revelaciones la grandeza era tan impresionante, no me exaltase desmedidamente. Dios tuvo que hacer algo, conocedor tuvo que hacer algo. ¿Y para qué? Yo te expliqué el otro día que hay cosas que nosotros le llamamos pruebas que no son. ¿Sí? Y que cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, amás a Dios, has tenido una experiencia y estás teniendo una experiencia de amor con Él, es diferente a aquel que vive en la naturaleza humana
Hoy está bien, mañana está por el piso, va, viene, está, no está. Pero eso es diferente, porque las experiencias que esa persona va a tener, aunque venga cada 2 por 3, no es la misma, ni tiene la misma aplicación de lo que te voy a decir ahora. Esto es para que te ubiques dónde estás esta noche. Ya primero, la ubicación primero, en cuanto como persona, lo leímos ahí en Efesios. Ahora, por las diferentes situaciones que puedas estar atravesando esta noche. Esto te deja y me deja. Yo tuve una experiencia muy fuerte, también no a nivel de Pablo, pero tuve una experiencia muy fuerte con lo que voy a decir ahora, que lo voy a hablar con propiedad, que te deja sin argumento de ningún tipo, de ningún color. ¿Que lo quiero usar? Sí, pero que no sirve para nada, no sirve para nada. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, yo arranco de acá porque para atrás no va a llevar mucho tiempo, después léelo en tu casa. Me fue dado un aguijón en mi carne, decí aguijón. Aguijón. Decí aguijón. Aguijón. Decí que tenés al lado, tenés un aguijón. ¿Y dónde lo tengo? Ahí está la cosa. Ahí vas a empezar a entender la diferencia entre prueba y lo que no es prueba. Ahí vas a entender la diferencia, que no tienes que acusar a ningún hermano de la iglesia para justificar tu actitud. Con esto vas a entender que no te sirve de nada hacer esto. De nada. Delante del Señor no te sirve de nada. Dice, me fue dado. Decir, me fue dado. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¡Wow! Que me dé de cachetada todas las veces que mi lengua se suelte. Eso es primera de Jorge, capítulo 1. ¿Para qué? Para que no me llene de papelitos. ¿Ves cómo Dios me está usando? La gente viene a mí para que buscar consejos, pastor. ¿Usted sabe cómo Dios me habla? ¡Wow! Y yo empiezo a ver una papelera ahí. Dios me da una visión de una papelera. Esos papelitos van a pasar para dentro de la persona. Seguimos. Respecto a lo cual, a eso, ¿qué dice? ¿Cuántas veces? 3. ¿Cuántas veces? 3. No eran 3 veces. Después léalo, era más. He rogado al Señor que lo... Qué Dios malo que tenemos. Seguimos. Y me ha dicho, hablarle a mi mano. Bástate mi qué. Porque la vida me trata así. Y ahora que soy hijo de Dios, y ahora que soy creyente, y ahora que voy a la iglesia, y ahora que hago esto, y ahora que hice lo otro. Y mira lo que me pasa, mira lo que tengo. Que le está iluminando el rostro a varios porque están entendiendo el porqué. Y ya no vas a llamarle prueba a eso. Bástate mi gracia. Y Dios explica, aunque parezca que no, porque mi poder, que no es un poder cualquiera, se perfecciona en la debilidad. Pero no débil por deporte, no débil por dejado, no débil porque no le importa alimentarse espiritualmente. No habla de ese tipo de debilidad. No para el que está paralaco. No habla de ese tipo de debilidad. Me dejo estar, ya no tengo fuerza. No habla de ese tipo de personas. Habla de lo que, como Pablo, Dios llamó a Pablo, le dio un propósito, le da un destino, le da una tarea, le da una asignación y le dice, bueno, vamos por acá, porque para esto te he llamado, a ese tipo de personas. Por eso es mejor que los nuevos esto lo aprendan desde el vamos, para no contaminarse con deportes de otros. Dice ahora, por tanto, después que entendió por dónde venía la mano, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
Señor, desciende sobre mí. Escucho las canciones que parecen un lamento. Ven sobre mí, derrama sobre mí. Y dice, ¿qué hago? Si no entiende dónde están parados, yo derramo lo liquido. Diga que Dios no contesta ese tipo de canciones, de oraciones de canciones, ¿no? Porque son, no todas, la mayoría son muchas emocionales, o activa las emociones nada más. Aquí está hablando de que se está atravesando en obediencia un caminar, y Dios, que está permitiendo que eso pase en su vida, va a actuar diferente. El poder de Dios para que actúe sobre mí tiene que estar ligado al propósito de Dios. Ese famoso poder de Dios, derrama tu poder y derrama tu gloria y derrama. ¿Y usted ve que la gloria de Dios alguna vez fue derramado sobre un altar que estaba desarmado? ¿Usted ve en la palabra que alguna vez Dios derramó de su gloria donde había desorden? ¿Usted ve que Dios derramó alguna vez de su poder sobrenatural donde había lo que no debía haber? No. Pero sí lo derrama sobre quien en obediencia, aunque zapatee, como Pablo, para que repose sobre mí. Él tuvo una revelación. Esto no le llegó fue al instituto bíblico, esto no le llegó porque fue a un seminario, ni porque estaba disciplinado. Esto le llegó una experiencia personal. Estaba rogándole al Señor, no le estaba pidiendo, estaba rogándole al Señor, Señor, por favor, quita esto de mí. Yo le digo, sí, cómo no, basta de mi gracia. El día que yo recibí eso como revelación, no quisiera que ninguno de ustedes estuviera ahí conmigo. Menos mal que sería mi mujer estaba en otro lado. Porque sabes que te vas a quedar con eso el resto de tu vida. Te va a acompañar ese aguijón. Que acuérdense por qué se lo dio a Pablo. Para que la grandeza de lo que fue mostrado, la revelación en su espíritu, no se subiese de tal manera al carro que destruyera todo lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer después. Si Dios me hubiera permitido eso, seguramente ninguna de las cartas del apóstol Pablo hubiera llegado a ningún lado, porque Dios no lo hubiera permitido. Entonces empezó a ubicarte por qué a veces pasan o te pasan algunas cositas. Y por qué algunas, si estás haciendo la voluntad de Dios, estás en obediencia y realmente querés amarse al Señor y realmente estás teniendo experiencias con Él, ¿por qué se permanecen por el tiempo? No para justificar un estilo de vida equivocado, sino porque Dios es lo que está queriendo frenar conmigo, el orgullo. En realidad, es el punto. Por lo cual, por amor a Cristo, esta difícil. Me gozo. No dice que todo me vaya mal, no dice que me peleo todos los días. No dice eso. ¿Me gozo en qué cosa? En las debilidades, en la que yo no puedo, Señor. Esto es inalcanzable, ¿verdad? Me gozo porque el amor de Dios se había manifestado en él. El amor de Dios, decís el amor de Dios. El amor de Dios. Otra vez. El amor de Dios. Otra vez. El amor de Dios. Si el amor de Dios no está manifestado en nosotros, no hay gozo que valga. No se puede sostener ninguna prueba. No hay manera de permanecer. Por eso muchos también abandonan el camino. Es por amor al Señor. Y ese amor viene que Dios nos amó primero, para que nosotros le podemos amar después. Es una interrelación continua. Entonces, por amor al Señor, yo me gozo en Él. Donde otros se hunden, donde otros se desparraman, yo me gozo. No es un gozo normal, común, silvestre, de que las cosas me van bien. Me gozo por encima de, porque el amor de Dios es sobrenatural. Ese gozo también es sobrenatural. Son experiencias, hermano. Esas son experiencias de madurez. Son experiencias de crecimiento, son experiencias de conquistar, de avanzar, no son experiencias para lamberse las heridas.
y que te tenga lástima, y que la vida te trata así, y que pobre, y ¿qué hice yo ahora? No es a eso a lo que se refiere. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, no buscadas por Él, en persecuciones o opresiones, en angustias. Wow. Porque Él entendió, para declararlo, cuando soy débil, entonces recién soy fuerte. Yo veo frases, por ejemplo, no sabes lo fuerte que sos. Ahora se llama resiliencia. Pero para ser fuerte según Dios, primero soy débil. Primero soy débil. La debilidad, no de esa, repito, por deporte, no, la debilidad te ubica y pone el orgullo abajo de tus pies. Y cuando Dios te use un poquito, eso sigue abajo de tus pies. Cuando Dios pueda usarte en algo mayor, ese orgullo está abajo de los pies. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, esas son experiencias que Dios permite, como con David, como con Abraham, como ahora Pablo, están escritas en la palabra para algo. No son historias, cuentitos, son experiencias profundas para que también los hijos de Dios, y ahora más en Cristo Jesús, podamos vivirlas. El que no vive ese tipo de forma de vida, lo que va a vivir va a ser en su carne, en su naturaleza humana. Y no me trataron bien, y no me tienen en cuenta, y no esto, y no aquello, y siempre una víctima, pobrecito. Es más, ese tipo de persona lo que quiere es el cielo en la tierra, pero él ni siquiera está en la tierra. Hasta en eso se contradice. Buscan la iglesia perfecta. A ver dónde está la iglesia perfecta, a ver, wow. No, es como la iglesia no está perfecta, no está en la tierra, terminan más decepcionados que antes. Y como siempre, ¿quién va a ser el culpable? La vida, el Señor, aquello, lo otro. Porque no se meten acá. La frase clave o la experiencia clave, por amor a. Las cosas de Dios, queridos y queridas, son por amor. Ya está. ¿Cuántos entienden? Es por amor. Si lo entiende de verdad, ¿lo entiende de verdad? ¿Y por qué funciona por la carne? ¿Por qué cuando no lo tratan, no hacen, no pasa lo que usted se revira? Acá, como en cualquier lugar, hay suicidas modernos, espiritualmente hablando. Como Dios en su misericordia lo trató y lo resucitó de la muerte, ahora se quiere matar y se suicida. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, me dejé estar, pastor. Ya no siento lo mismo de antes. O sea que vivía por emociones, por sentimientos. Me aburre. No entiendo. Por lo tanto ya, no, porque fulana, la otra que fui, me miró mal y ya puse a buscar, ¿no? Y porque sí, mirá aquel como era, mirá la verdad como es, me falló, qué decepción, se me cayó un ídolo. Y ahí empieza a suicidarse. Ahí empieza a suicidarse, porque buscaba lo perfecto. Buscaba en un ser humano la perfección, pero nunca buscó al perfecto que es Cristo. Nunca lo buscó. Si lo hubiera buscado, nada, ni nadie, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero salió a buscar sustitutos por otro lado. ¿Para qué? Para que en el momento que se le antojara, tengo una excusa para abandonar. Como si abandonar el Señor y la iglesia fuera lo máximo, la cumbre de su vida. Escúchame bien lo que te voy a decir con mucha atención y temor, Dios te lo voy a decir. Ya pasé 2 veces por ahí. Que estés frente y cara a cara con el pasaporte al otro lado. Yo estoy seguro que se te va a borrar la risita de la cara. Yo te aseguro que toda la gansada y estupidez que te estás permitiendo esta noche se te borra de la cara. Y te vas a dar cuenta cuánto has dañado el corazón del Padre.
¿Cuánto has dañado a aquel que te ama? Y lo has despreciado, te has burlado de él, le has dado la espalda. Bueno, y me dejé estar, y es mi culpa, y soy yo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué sucede con eso? ¿A quién crees que estás dañando? ¿A quién crees que estás afectando? ¿A quién crees que vas a cambiar con esa actitud? Le estás poniendo la alfombra roja a Satanás hacia tu vida otra vez. El Señor vino y nos rescató. Fuimos resucitados, salimos de la manera de vivir, de muerte y condenación que teníamos arriba, para pasar a vivir una vida con el Señor. Y después el Señor se nos da en la naturaleza humana la regalada gana de abandonarnos otra vez. Eso, la palabra de Dios es muy cruda en el libro de Hebreos, habla de pisotear la sangre de Cristo. Voy y vengo como si fuera un deporte. Ponte de pie, por favor, y medita antes de mirar para adelante o para el suelo. Medita lo que acabas de escuchar. Esto es solo la introducción de lo que quería compartir, pero con esto entiendo que es más que suficiente de lo que Dios te acaba de hablar esta noche. No me cansaré de decirlo, que las cosas de Dios son serias de verdad. Es lo único serio de verdad en esta tierra. Lo único de verdad que tiene sentido es la vida eterna. Lo único que de verdad tiene el valor real, porque le costó la vida a Jesús, es la vida eterna. Y lo he dicho cientos de veces, lo seguiré diciendo. Esa vida se genera aquí en la tierra, no cuando ya venga el Señor. Tu decisión y la mía nos pone en camino de o un lado o al otro. Es el amor de Dios. Dice, por amor a, es que puedo tomar decisiones. Por amor a, es que voy a tomar esas decisiones. Por amor a, voy a dejar tal estilo de vida. Por amor a, voy a dejar de justificar este estilo de vida. Por amor al Señor, con ese amor que estoy siendo amado, no voy a permitirme darse el lujo de perder un instante de mi vida que nunca más regresa. Si hay pecado consecutivo, es el momento de arrepentirte. Pero arrepentirte con la convicción que te da el Espíritu de Dios, no arrepentirte porque el pastor te lo está diciendo. Es porque reconociste tu condición, dónde estabas parado, de dónde Dios te sacó, para que no vayas a donde Él no quiere que vayas. Cuando partas de esta tierra o el Señor venga a buscarte. Vuelve, oh alma mía, a Jehová, dice el salmista. Vuelve, alma mía, a tu sitio con el Señor. Vuelve otra vez. Vuelve. Quiere decir que se había apartado, se había alejado, aún estando en el mismo lugar de la presencia de Dios. Se había alejado. La naturaleza humana otra vez había ocupado un lugar que no tenía por qué ocupar. Por eso le dice al alma, Él se para y se dice al alma, vuelve, vuelve, alma mía, al Señor. Vuelve y mira lo que hizo por ti. Como Pablo decía acá, por amor a Cristo. No por la boca de ningún pastor, ni de ningún líder, ni de ningún nada. Por amor a Cristo. Eso es una experiencia personal con el amor de Dios. Eso no es un simple mensaje. No son palabras huecas. Está hablando de relación.
Está hablando de relación, está hablando de relación con Dios, está hablando de relación con Dios. No está hablando de reuniones, no está hablando de sabiduría, no está hablando de llenarse de conocimiento, no está hablando de eso. Para que eso sí después venga y tenga sentido, está hablando de una relación. Hijo, hija, te estoy amando todavía y te seguiré amando. ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué me menosprecias? ¿Por qué me menosprecias? Yo te amo a pesar de cómo estás. ¿A dónde te metiste en estos días? Yo sé dónde estabas. Yo sé que me despreciaste. Yo sé que ya no me tenés en cuenta, pero te sigo amando para evitar que seas destruido. El Señor te invita en esta noche a correr a Él. Cada uno lo sabe en su corazón. Así que ni siquiera pienses en otro que no está aquí, o al que tenés al lado, o atrás tuyo. Esto es personal. Y voy otra vez a repetirte, no llames prueba a donde vos mismo te metiste de cabeza por tu naturaleza humana, por decisiones que jamás debiste tomar. No le llames prueba a eso. Papá, el Señor está dispuesto a venir automáticamente, que vea arrepentimiento, automáticamente viene, corre a ti, y extiende su mano, como acabamos de leer, porque Él rescata. Ya lo hizo una vez. Ya lo hizo una vez. Esta noche, Efesios capítulo 2 debe tomar una vigencia en tu vida. Por eso te invito a que lo vuelvas a leer una y otra vez en tu casa y medites. Y una vez que la revelación más grande te venga, ponelo en práctica. Y seguro que vas a encontrar el verdadero evangelio. Seguro, seguro. Porque esa es nuestra condición sin Cristo. Esa no hablo de iglesia, no hablo de venir a iglesia, no hablo de reuniones, no habla de eso, habla de una relación con el Padre. Estábamos muertos en delitos y pecados. Fuimos rescatados, dice, de nuestra vana, estúpida, idiota manera de vivir. Fuimos trasladados, hubo un traslado bajo el poder sobrenatural de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso habla de una resurrección. Un muerto está en tiniebla, en lo oscuro. Uno que está vivo vive en la luz. Y los hijos de Dios vivimos en la luz, o debiéramos vivir en la luz de Cristo. Por eso Cristo es la gracia. Y por eso la gracia es inmerecida. No merecemos nada. Nuestra naturaleza humana automáticamente corre para cualquier porquería, menos que para el Señor. Por eso Dios nos da una gracia inmerecida. Nos amó por encima de, cuando estábamos muertos, dicen, delitos y pecados, nos amó. Cuando no merecíamos nada más porque éramos rebeldes, nos amó. Y hoy, ni ahí de ser perfectos, nos sigue amando. Y nos seguirá amando. Pero no juegues con Él, no te burles de Él. No te burles de Él. Corre a sus brazos. Que te envuelva esa presencia de verdad, de verdad. No lleno de emociones pasajeras, sino que te llene. Y ahí entonces sí podrás cantar con toda propiedad. Ya no vas a cantar, ven Señor, gracias Señor porque estás en mí. Ya no vas a decir, Señor,
Tu gloria ya está en ti. Porque Jesús dijo, vendré a vosotros y me manifestaré a vosotros. Ya la gloria, Él es la gloria, por tanto cuando Él viene y nosotros tenemos una manifestación, un encuentro, una experiencia con Él, estamos en la gloria. En la gloria no es como estamos todo el mundo con los brazos levantados y luego de rodillas llorando. No, la gloria es cuando la manifestación de Él viene a tu corazón y lo experimentás. Eso es la gloria. Ese es el inicio. Dejate de fantasear con cosas que están en las canciones. Dejate de inventarte un cielo donde no lo hay. Ni tampoco pongas una prueba donde no va. Vive una experiencia con el Señor. A partir de esta noche. Vive, permite al Señor vivir en contigo, a pesar de lo que estés viviendo, una experiencia con Él. Seguro, y no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice, seguro que tu vida va a cambiar, la ceguera espiritual va a caer, el entendimiento se te va a abrir, la revelación va a llegar fresca, clarita, definida, vas a poder saber qué hacer y qué no hacer, y verás como un mundo que no veías lo podrás ver a partir de ese momento. Comienza a vivir experiencias con el Señor, no cuando te conviene, no cuando tengas ganas, no cuando te parezca, no cuando necesites, no, sino en forma continua. Da lugar al Espíritu de Dios, que ya vive en vos, a que se manifieste, se dé a conocer. Ya no tendrás tiempo para señalar el pecado de nadie, como no tendrás tiempo de ver errores ni fracasos, no tendrás tiempo para eso. Porque tu mente va a estar en el amor de Dios. Y el amor de Dios en ti y en mí no ve fracasos, no ve errores, no ve defectos. El amor de Dios en nosotros es diferente. Pero nosotros usamos el mecanismo humano para traer a la superficie todo lo que nos conviene del otro, pero no de nosotros. Por eso te va a llevar una vida de crecimiento. Repito, cuando abras la palabra, la revelación va a llegar a ti, vas a ver al Señor en la palabra, te vas a gozar con Él, aún en medio de, vas a encontrar respuestas. ¿Cómo decido esto? ¿Qué es lo correcto? ¿A dónde voy? ¿Qué no hago? Lo vas a encontrar en esa relación, porque eres un padre que ama decirle a sus hijos, como vos a los tuyos y yo a los míos, que es por acá. Pero si no tenés conversación con Él, si no te parás en Él, en su palabra, y esperás de dónde van, y la respuesta la vas a tener que sacar de afuera, o de mi propia naturaleza humana, o del informativo. De algún lado vas a tener que sacar la respuesta, si no, no podés vivir. Pero ¿por qué no buscás al Padre, a ese que le llamas Padre, para pedirle cosas? Bueno, buscás que el Padre te quiere mostrar otra cosa de tu vida, que no es la platita solamente, que no es el bienestar y el bien pasar, que está bueno. El Padre te quiere mostrar para qué te tiene en la tierra, como le mostró a Pablo. Esa revelación que tuvo Pablo no le llegó porque era bueno, porque hacía deporte de cristiano, no. Él venía a hacer todo lo contrario, venía de perseguir a los cristianos, venía de matar a los cristianos, era un asesino. Pero Dios hizo tal cambio, tal transformación en él, tal cosa. Y lo transformó después de Jesús en uno de los mayores apóstoles que ha habido. ¿No quiere hacer contigo cosas? Hace rato largo, no se las ha permitido. No le has permitido que lo haga. Estás mirando a los demás, estás mirando para adentro, en vez de mirar a Jesús. Te distraes con lo que sea, te dejas llevar con cualquier bolazo para hablarte en criollo para que lo entiendan. Tu mente es comprada fácilmente con lo que venga por ahí, con la primera onda que sale. Claro, después llegás a este lugar y vas a encontrar gente con defectos y con errores y con cosas igual que vos. ¿Por qué no buscas a Él que te dio la vida? ¿Por qué no dejas que tu vida, Él que te dio la vida, sea gobernada por Él, en vez de que te gobiernen las circunstancias o terceras personas, sin importar quién? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Papá sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por siempre, Él no va a cambiar.
Eso está diciendo que somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a Él, no Él a nosotros. Lo que Él dijo será. Lo que Él dijo será, Él nos va a cambiar, nosotros sí necesitamos, si queremos lo que Él dijo, necesitamos ese cambio y por eso Él nos regala experiencias personales. A veces congregacionales, pero nos da la experiencia personal con Él. Y es ahí cuando te das cuenta que vos empezás a ver las cosas como Él las ve. Eso se llama madurez, se llama crecimiento. No siempre será perfecto, pero te vas a dar cuenta que cambia completamente el panorama, pero completamente, de lo que ves en la vida cotidiana y de lo que ves en lo que es la iglesia del Señor, no este lugar, la iglesia en general. Ya no te vas a dejar comprar por las redes, ya no vas a comprar cualquier cosa de las redes por emocionalismo o sentimentalismo. Vas a vivir por la experiencia que el Espíritu de Dios te dé a ti personalmente. Da gracias al Padre esta noche. Da gracias al Padre. Suelta tu garganta y lo que hayas entendido que el Señor te dio, deja que fluya. Si hay reconocimiento, se ve. Si no hay reconocimiento, como digo, también se ve. Si estás esperando que termine la reunión, bueno, también se verá. Pero si estás anhelando, perdiste el sentido de la hora, del lugar, es que estás en la presencia de Él. Cómo te ama el Señor, cómo nos ama el Señor, no hay manera de describirlo, hay que experimentarlo. Tanto te ama, tanto me ama que nos sacó de donde nos sacó a cada uno, de dónde nos sacó el Señor. ¿Y usted cree que nos sacó de donde nos sacó para vivir así, de esta manera? ¿No será que tiene algo un poquito más grande como acabamos de leer? ¿No cree que ya un escaloncito más arriba ya es tiempo? Pero si no ha habido un piecito para subirlo al escalón, Él no nos va a agarrar de la solapa y no nos va a subir a prepo. Es en medio de la relación con Él. Y esa relación no es forzada, no es obligada por circunstancias, es por amor. Por ese amor que ya somos amados, que lo experimentes. Y ahí como a Pablo, se te va a abrir el librito para la respuesta. Mira, quiero esto. Quiero enseñarte esto, quiero mostrarte esto otro. O te doy mi gracia para que puedas seguir adelante. Ahí en esa relación es que vas a encontrar la respuesta. Y luego lo que vendrá, que serán los consejos, la guía, la dirección, va a reafirmar lo que ya vos personalmente estás recibiendo. Porque sos tan hijo de Dios y tan hija de Dios como lo somos nosotros. Por eso la gratitud, como digo siempre, atrae lo que todavía no he recibido. Atrae. Soy grato por lo que tengo y gracias por lo que voy a recibir. Porque papá me dijo que me lo va a dar. Porque quiero hacer su voluntad de verdad con todo mi ser. Quiero obedecerlo, por lo tanto sé que tengo lo que he pedido. Entonces soy agradecido. Dale un aplauso al Señor.